Bien, vamos a ver ahora del Evangelio de Mateo. San Mateo lo que hace es que recupera de San Marcos el discurso escatológico y pone el discurso escatológico en labios de Jesús en dos capítulos, capítulo 24 y capítulo 25, lo que significa que Mateo le va a meter más detalles a este discurso. Tenemos por un lado que el discurso escatológico comienza en Mateo 24 así: salió Jesús del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Así como que están viendo el templo desde fuera. Están ellos admirados, ¿no?, de la construcción, y él les responde: ¿veis todo esto? Pues os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, ni una que no sea derruida. Estando luego sentado en el Monte de los Olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron: dinos cuándo sucederá eso y cuál será el signo de tu venida y del fin del mundo. Bien, entonces fíjense cómo aquí ya Mateo claramente recoge la tradición del texto de Marcos y le va metiendo algunas modificaciones. Por ejemplo, esto de cuándo será el signo de tu venida y el fin del mundo. Eso no está en Marcos. En Marcos solamente le preguntan cuándo sucederá todo esto. Y aquí agrega Mateo otros elementos. Y viene ya el discurso donde se habla aquí: comienzo de los dolores, la gran tribulación de Jerusalén, la venida del Hijo del Hombre será manifiesta. Habrá una resonancia de esa venida del hombre, ¿verdad?, porque aquí ya meten más elementos apocalípticos como el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Todas estas convulsiones cósmicas que Marcos dijo muy escuetamente, aquí Mateo los desarrolla más. Y dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces fíjense cómo Marcos dice que la señal, el signo por excelencia, será la abominación de la desolación, es decir, la instauración de la idolatría en el templo. Mientras que aquí la señal es el Hijo del Hombre. Mateo le va dando otro matiz al discurso. Después viene lo de la higuera, que también está en Marcos, ¿verdad?, que no pasará de esta generación hasta que esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sigue literalmente el texto de Marcos. Estén alertas para no ser sorprendidos. Nuevamente la serie de advertencias. Aquí incluso hasta habla de Noé y cómo sucedió Noé, así va a suceder, y que habrá dos mujeres moliendo en el molino, una será tomada, otra dejada, como vimos ayer, el tema del rapto, que ha dejado mucho dinero a los cineastas, ¿verdad? Tenemos también la parábola del mayordomo. Fíjense, aquí van a empezar una serie de parábolas que hablan de la necesidad de estar vigilantes. Tenemos aquí: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Os aseguro que lo pondrá al frente de su hacienda. Pero si el mal siervo aquel dice para sus adentros: mi Señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos, volverá el Señor de aquel siervo el día más inesperado y en el momento más imprevisto, lo separará y le señalará su suerte entre los hipócritas. Allí será el llanto y la desesperación, ¿verdad?, lo que es rechinar de dientes, etc. Fíjense, aquí ya viene una modificación redaccional que se va a alargar en la parábola de las vírgenes, estas de las lámparas encendidas, la parábola de los talentos, que aquí Mateo coloca dentro del discurso escatológico, mientras que en otros evangelios la parábola de los talentos parece pertenecer a otro momento de la vida de Jesús.
Mateo lo inserta aquí dentro del discurso escatológico porque sigue una misma línea temática, la necesidad de estar vigilantes, la necesidad de dar fruto abundante, la necesidad de emplear esta vida como una oportunidad para trabajar por el reino, dando lo mejor de nosotros, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado talentos específicos para poder hacer que el reino fructifique. Y ya después viene esto del juicio final. Versículos 31 al 46 del capítulo 25 cierran el discurso escatológico. Tiene una particular importancia. Vamos a leerlo y vamos a ver algunos elementos que es necesario ir comentando. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá, os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, anduve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá, os aseguro que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Bien, ahí tenemos el texto de Mateo, entonces nos preguntamos nosotros una serie de cuestiones. Primero, los contextos de la redacción. Veíamos contexto lingüístico, es decir, lugar y función del pasaje dentro de, en este caso, dentro de Mateo 25, dentro del Evangelio de Mateo también. Nos preguntamos sobre el discurso dentro de la orientación apocalíptica de los evangelios sinópticos. Y otra pregunta más, también de carácter lingüístico, de carácter textual, que es la intertextualidad con textos iranios precristianos. Vamos a ver de qué se trata. Primero, el texto dentro del contexto inmediato del capítulo 25 de Mateo. Ya vimos entonces que el discurso del juicio final va precedido en el capítulo 25 de dos parábolas complementarias, la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos. ¿Qué comparten estas parábolas con el pasaje del juicio final? Un juicio. Hay un juicio que se da
en ambas parábolas. Las vírgenes necias son rechazadas de las bodas del novio porque no estaban preparadas. Y en cambio, si entran a la fiesta, las previsoras, las que condujeron su vida como una previsión, estuvieron atentas, estuvieron vigilantes. La parábola de los talentos también comporta un juicio. Cuando llega el dueño y pide los resultados a aquellos a los que les dejó talentos, 2 de ellos sí han dado fruto abundante. Pusieron a trabajar los talentos de su señor con un espíritu agradecido. Estaban agradecidos con él. En cambio, el otro, el flojillo, tenía una negativa visión de su amo. Lo ve como un hombre duro, injusto, que exige lo que no ha trabajado, y entonces decidió mejor enterrar el talento. Cuando viene el dueño y pide cuentas, aquel se sincera y le dice: ¿y yo por qué te voy a trabajar tu talento si eres injusto? ¿Quieres cosechar lo que no siembras? ¿Pides lo que tú no hiciste? Y entonces, ¿por qué te voy a trabajar el talento? Fíjense, tiene una actitud negativa. Para empezar, no comprende que el dueño le ha confiado dones y carismas, ¿ya? Talentos específicos. El talento como moneda de oro, pues eso es ya una analogía. Pero en el fondo el mensaje es este, o sea, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado talentos específicos, considerados estos como dones, carismas, capacidades, cualidades, que hemos de trabajar para la edificación del reino, para hacer una mejor sociedad, para constituir una iglesia cada vez más dispuesta a colaborar con el Evangelio, etc. Entonces tenemos que nuestra actitud ante Dios debe ser primordialmente de agradecimiento. Hemos de agradecer a Dios el don de la fe, el que hayamos crecido en familias cristianas, el que tengamos este corazón asiduo por la Sagrada Escritura, este deseo de animar nuestras pastorales desde la palabra de Dios, porque fíjense, todo esto que hacemos también se va a vertir en la animación bíblica de la pastoral, es decir, en los trabajos de apostolado que hagamos, en la liturgia, en la pastoral social, en pastoral de catequesis, etc. Hay comúnmente entre 7 y 8 vías de pastoral que se trabajan en todas las diócesis del país y que todas deben estar cimentadas en la palabra de Dios. De ahí la necesidad que la animación bíblica de la pastoral no se considere una pastoral más, sino el corazón de todas las pastorales. De ahí va a surgir, de ahí va a manar precisamente la savia, es digamos esta sustancia elemental, fundamental para todas las pastorales, que es la espiritualidad bíblica propiamente. Bien, entonces miren, continuamos. Las parábolas que preceden al discurso del juicio final nos van dando los criterios para comprender el relato del juicio final. ¿Qué criterio? Primero, el comprender que Dios nos ha dado a todos la vida como oportunidad. Dios nos ha confiado talentos, es decir, capacidades, cualidades, y Dios pide de nosotros vigilancia, que seamos previsores. Que seamos previsores, es decir, que sepamos prepararnos a los acontecimientos que puedan ir surgiendo después. ¿Okay? Tenemos además que el discurso ya del juicio final, aquí viene
El juicio final dentro de la orientación apocalíptica, primero dentro de Mateo 25 ya vimos. Entonces, el juicio final viene siendo el coronamiento de las enseñanzas que nos vienen precedidas a través de algunas parábolas. La parábola precisamente antes de las vírgenes, incluso está la parábola del mayordomo, luego ya vienen las vírgenes, parábola de los talentos y entonces ya el juicio final. Antes incluso aparece una parábola de la higuera y otros temas que son típicamente apocalípticos, como el comienzo de los dolores como signos del fin de los tiempos, la gran tribulación a Jerusalén, la venida del Hijo del Hombre, la resonancia cósmica de la venida del Hijo del Hombre, entonces sí, ya la parábola de la higuera y todo esto. Todos estos elementos literarios van preparando al lector real, que somos nosotros, a que comprendamos qué es lo que nos quiere comunicar el pasaje o relato del juicio final. Es un relato teológico que tiene como una doble finalidad: exhortar a hacer el bien y disuadirnos de hacer el mal. Disuadir significa persuadir a dejar de hacer algo negativo. Bien, entonces tenemos que aquí, dentro del Evangelio de Mateo, tenemos estos elementos. Está este lugar y función del juicio final o del relato del juicio final dentro del Evangelio de Mateo. Pero también nos preguntamos sobre el lugar y función que tiene el juicio final dentro de la orientación apocalíptica de los evangelios sinópticos. Vemos que aquí Mateo es único. El relato del juicio final solo aparece en Mateo. Es una novedad redaccional. Es decir, Mateo no se limitó a las tradiciones de Marcos, sino que agrega este relato de juicio final, que es único en toda la Biblia. Ni siquiera en Lucas aparece. Y eso que muy probablemente Lucas también tomó elementos de Mateo, pero no habla del juicio final. Entonces, ¿cuál es la función que tiene el relato de juicio final dentro de los evangelios sinópticos? Pues tiene una misma función de complementar toda la enseñanza escatológica. Jesús trae una enseñanza escatológica, habla de la condición final de la humanidad en su aceptación o rechazo del Evangelio, en su aceptación o rechazo de la persona de Jesús, el cual está presente hasta en los más insignificantes. Y entonces, este pasaje del juicio final, aunque esté solo en Mateo, viene a coronar toda la enseñanza escatológica de Jesús, que sí aparece en los 3 evangelios sinópticos, porque ya nos habla del destino último de los hombres en su actitud ante el reino, su actitud ante el evangelio, su actitud ante la persona de Jesús. Finalmente, dentro del contexto lingüístico nos preguntamos por lo intertextual. La intertextualidad es la disciplina que estudia la conexión entre textos. Hay textos que se conectan entre sí dentro de la Biblia. Por ejemplo, el Evangelio de hoy se conecta con la primera lectura. La primera lectura, ¿se acuerdan? Es ahí sobre la piedra de la que sale el agua. Con Moisés y Aarón, ahí están luchando con la gente que de todo reclama y hacen salir agua de una piedra. Y el Evangelio nos habla de la profesión de fe de Pedro. Y dice Jesús: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, hay una conexión intertextual, no de estructura, pero sí de un tema. El tema de la piedra. La piedra de la cual surge esperanza de vida. Los israelitas en el desierto es el agua, pues, que precisamente ellos beben para vivir. Y en el Evangelio,
La piedra vendría siendo la profesión de fe de Pedro, que va vinculada a la persona de él, a la persona de Pedro, por voluntad de Dios, para que el pueblo de Dios se alimente de la fe recta, la fe que salva y que va a tener una vinculación especial con la predicación de Pedro. Entonces, ahí tenemos una relación intertextual de carácter temático. Pero hay relaciones intertextuales de carácter estructural, por ejemplo, el hecho de que Mateo 24 y parte del 25 sigue literalmente al Evangelio de Marcos. Esos son elementos intertextuales, es decir, a veces Mateo copia directamente lo que viene en Marcos. Eso se llama intertextualidad de cita. O sea, está citando literalmente lo que Marcos escribió. Otra relación intertextual se le puede llamar eco o alusión. Y es cuando un texto del Nuevo Testamento alude a uno del Antiguo. Por ejemplo, en Juan 6, Jesús dice que Él es el maná que el Padre ha dado al mundo, el pan de vida. Y se compara con el maná del desierto después de que Moisés sacó a los israelitas de Egipto y Dios los alimentó con maná, con pan bajado del cielo. Ahí tienes una relación intertextual de alusión. El discurso de Jesús en Cafarnaúm alude al pasaje del maná en el desierto. Para así, a través de esa conexión de textos, Jesús da una enseñanza nueva, que Él es el pan que Dios da para que el mundo tenga vida. ¿Okay? Ahora bien, la intertextualidad, pongo aquí contextos iráneos. ¿Qué significa iranio? Relativo a Irán. En Irán, este país que está a un lado de Irak, en Irán, una de las religiones más importantes que ha habido, yo creo la más importante de toda la historia de Irán, ha sido el zoroastrismo. Y dentro de tradiciones zoroastristas del siglo I a.C., hay un texto, que ahorita no tengo el nombre de este texto, pero se los mando directamente ahí en el WhatsApp de grupo. Hay un texto iranio que presenta un juicio final, donde el dios principal envía un hombre a establecer un juicio de las naciones y pone a unos a la izquierda y otros a la derecha, y a los que actuaron conforme a las enseñanzas del Dios bueno y bondadoso les da salvación, les da el premio, y a los que hacen el mal los castiga con el infierno. Y hasta ahí. Entonces, cuando uno lee el pasaje iranio y lo compara con el pasaje de Mateo, uno dice, caray, sí hay muchas coincidencias. Alguien pregunta aquí si la intertextualidad tiene relación con el paralelismo. El paralelismo entendido como una estrategia de redacción, no, aunque sí encontramos paralelismos temáticos. Digamos, aquí hay un tema en paralelo. O sea, hay juicio final en el zoroastrismo, hay juicio final en el cristianismo. También hay juicio final, por ejemplo, en el pensamiento griego. Ya ven que les había hablado del soldado que en el último libro de la República de Platón se nos presenta a este hombre o este soldado que daban por muerto, ya lo iban a quemar creyendo que era un cadáver y despertó. Se levantó y contó lo que había vivido según en su encuentro en el más allá y vio la situación de cielo e infierno, así como vemos en la imagen de la última, del juicio final, ahí en la Capilla Sixtina, que está aquí en pantalla. El soldado vio precisamente en las zonas altas a los hombres que habían hecho el bien y gozaban de la dicha, y en las zonas inferiores vio a los hombres que habían hecho el mal y ahora sufrían castigos. Y el relato
del soldado Er en el libro de la República de Platón es del siglo IV antes de Cristo. ¿Se imaginan? O sea, es un buen de tiempo. El soldado Er no cuenta, no narra el juicio, solamente describe lo que él dice que vio. Él vio gente que gozaba del bien, ¿verdad? Que es uno de los temas principales de Platón, el sumo bien, ¿verdad? Había gente que gozaba el bien porque habían hecho el bien, y otros sufrían castigo porque habían hecho el mal, se habían alejado de la suma bondad, y entonces sufrían castigos. Pero nunca habla de un juez, no dice, hay alguien que está distribuyendo destinos, no. En el relato del juicio final zoroastrista sí hay un juez, pero no se dice quién es. Ajá. Y en el relato de Mateo, que se parece mucho al zoroastrista, que puede ser, es altamente probable que Mateo haya tenido contacto con este texto iranio y de ahí tomó la idea de un juicio final, que era uno de los temas que sí venía hablando el Jesús histórico, ¿verdad? Hablaba de un juicio de Dios, pero Mateo no utiliza textos proféticos. Parece haber utilizado este texto iranio, al que le hace pocas modificaciones. Y entre esas modificaciones está en que el juez se identifica con los más insignificantes, cosa que el juez zoroastrista no hace. El juez de los relatos zoroastristas, de los relatos iranios, simplemente distribuye destinos según cómo se portaron en vida. El juez del Evangelio de Mateo es el mismo Cristo que se identifica con los más insignificantes. Y ahí entonces viene la gran novedad. Entonces, Mateo modifica una tradición intertextual o con la que genera una relación de intertextualidad. La modifica pasando ahora no solo por el filtro del monoteísmo judío, sino sobre todo presentando a Cristo como el juez y presentando la íntima unión entre Cristo y los que son los más abandonados, los más insignificantes a los ojos de los hombres. Eso sí es una novedad, y eso hace que el texto de Mateo no sea una copia del texto de los zoroastristas. Es un texto enriquecido, redimensionado, un texto modificado en virtud de que Cristo sí se reconocía, o al menos todos sus seguidores lo reconocieron como el Hijo del Hombre que habría de traer el reino de Dios al mundo. Y este Hijo del Hombre que en el juicio se identifica con los más necesitados. Eso no aparece en ningún lado en el pensamiento zoroastrista. Jesús sí tiene esa novedad y Mateo aprovecha para modificar la tradición que él tomó por ahí en algún lugar, no sabemos cómo y cuándo, pero lo modifica con esa intención. Ahora bien, hablamos de este contexto situacional, situación sociopolítica. Pues ya sabemos, ¿verdad?, cómo hay un ambiente de crisis política en Israel con los romanos. Hay una situación también de crisis que vive la comunidad de seguidores de Jesús frente al judaísmo como institución. Hay ya muchas controversias entre ellos, porque los seguidores de Jesús, aun siendo judíos, admiten a Jesús como su Mesías, y el grueso de la población judía no lo hace. Rechazan más bien a Jesús. Tenemos también situación de perplejidad ante quienes rechazan a Jesús y quienes persiguen a la comunidad de seguidores de Jesús. O sea, muchos se preguntan, bueno, aquellos que nos rechazan, o aquellos que rechazan a nuestro Señor, y aquellos que nos persiguen, ¿qué va a pasar con ellos? A nosotros nos persiguen, nos maltratan, nos insultan,
pero ellos están ahí como si nada. ¿Qué va a pasar? ¿Dios se quedará de brazos cruzados? Entonces, en ese contexto, en esa situación, también Mateo ve necesario presentar el relato del juicio final para decir, Dios no se quedará de brazos cruzados. El mismo Dios que los profetas ya nos habían dicho que habría de realizar un juicio de las naciones en el día de Yahvé, en el día de su ira, ese va a actuar a través de Jesucristo. Entonces, fíjate, ahí encuentras otra intertextualidad. Ya hablamos de la intertextualidad con respecto a textos iranios o zoroastristas, pero también hay relación con los profetas. El día de la ira, el día de Yahvé, el concepto del juicio, ¿verdad? Son ideas que también aparecen en el Antiguo Testamento, aunque ninguno de los profetas describe un juicio final como lo hace Mateo. O sea, ya la forma literaria de juicio final, como la presenta Mateo, no está en el Antiguo Testamento y está en una literatura extranjera. Ajá. Pero Mateo toma elementos de aquí, elementos de acá y trata de resignificar qué es esto del juicio. Incluso algunos especialistas consideran que el juicio final de Israel se expresa en la destrucción del templo por los romanos. O al menos así lo entendieron los cristianos entonces, porque finalmente el fin de la historia no ha llegado. Entonces, todavía no hay un juicio mundial de las naciones porque todavía estamos aquí y no se ha realizado ese juicio. Entonces, ¿cuándo llegará, cuándo será ese juicio? Pues ahí nuevamente la pregunta. ¿Cuándo sucederá esto? Le preguntan a Jesús, ¿cuál será el signo de tu venida y del fin del mundo? Así viene en el Evangelio de Mateo. Pero vamos a llegar a lo mismo, como Jesús va a decir, ustedes velen y oren y dejen que Dios se encargue de lo suyo. Dios enjuiciará, Dios establecerá el día del juicio cuando Él quiera. La esencia de aquello en lo que se te va a juzgar será la caridad. ¿Qué tanto amaste? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué tanto amaste en el tiempo de vida que tuviste? Y amar no es solo amar a tu pareja. Amar es ser caritativo con los más necesitados porque en ellos está Cristo. Y finalmente este punto, el contexto cognitivo, nuevamente lo que les digo, o sea, teniendo una idea aproximada de cómo era la comunidad de seguidores de Jesús en la región siro-palestinense, de judíos que habían aceptado a Jesús como su Señor, Mateo inserta el discurso del juicio final con muchos elementos del profetismo, del mesianismo, que ya hemos visto en los días anteriores, con esta idea fíjense, no hay aquí un esoterismo más que el hecho de que la gente no suele discernir la presencia de Cristo en los necesitados. Pero aquí Jesús dice, de una vez se los digo, O sea, Jesús dice a sus discípulos, de una vez les estoy diciendo, yo estoy en los más necesitados. Ténganlo siempre presente. Que luego no digan que es que yo no sabía, a mí no me dijeron. De una vez se los digo, se les enjuiciará sobre la caridad. ¿Qué tanto amaste? ¿Qué tanto hiciste por tus hermanos? Sabías de antemano que Cristo estaba en los necesitados. ¿Qué hiciste al respecto? ¿Ok? Bien, entonces fíjense, ahí sí ya nos preguntamos, dentro de un análisis crítico de discurso, nos preguntamos por el contexto cognitivo, es decir, ¿qué conocimientos compartían el autor del Evangelio real, o sea, aquel que llamamos Mateo, y los lectores destinatarios del Evangelio, quienes hayan sido? En años recientes, la mayoría de los especialistas se inclina a creer que el Evangelio de Mateo se escribió a judíos que habían aceptado a Jesús como su Señor, pero que vivían en Antioquía de Siria.
Antioquía, que está muy al norte de Israel. Durante siglos se pensaba que Mateo había escrito a judíos que habían aceptado a Jesús, pero que vivían en Jerusalén. Y tal parece que no. O sea, todo parece conducirnos hacia Antioquía de Siria. En Antioquía de Siria, ¿por qué? Porque también hay muchos elementos intertextuales entre Mateo, entre la Didache, que es un texto que surge en Siria en el siglo II, y también tenemos las enseñanzas de Ignacio de Antioquía. Hay una gran similitud en muchos pasajes del Evangelio de Mateo en estas obras. Las obras de Ignacio de Antioquía, que muere por el año 110, y la Didache, que es un documento también del siglo II, donde se dan una serie de disposiciones litúrgicas y catequéticas a los cristianos de Antioquía, de Siria, y se toman muchos elementos del Evangelio de Mateo, lo cual parece reflejar una íntima relación entre estas obras en virtud de que era la gente del mismo lugar. Entonces, quienes leen la Didache se identifican ya con el Evangelio de Mateo, y probablemente es porque ahí se divulgaron por primera vez. Pues bien, entonces fíjense, el análisis crítico de discurso. El análisis crítico de discurso, como les decía, analiza un discurso dentro de un contexto de conflicto político. El conflicto aquí podría ser entre aquellos judíos que han aceptado a Jesús como su Señor y aquellos que rechazan a Jesús. Entonces, hay una estira y afloja en relaciones sociales, hay acusaciones contra los seguidores de Jesús, hay un clima de adversidad hacia la persona de Jesús, y se le debe reconocer como un profeta, como un enviado de Dios, o incluso como el Hijo de Dios, y como el discurso de Mateo 24-25, que retoma Marcos 13 y le mete otras modificaciones redaccionales, muestran que el autor del Evangelio de Mateo utiliza el discurso del juicio final como un discurso de persuasión para que los que han aceptado a Jesús como su Señor lo sepan reconocer en los necesitados y actúen en consecuencia. Si aspiran a la salvación, el camino es la caridad. Y entonces ahí vemos cómo, por un lado, se requiere que los destinatarios compartan conocimientos con el autor. Cuando hablamos de conocimientos, hablamos de la dimensión cognitiva. Pero también, cuando hablamos de análisis crítico, hablamos del análisis de un texto o discurso dentro de un contexto de controversia política, de controversia social, entre al menos dos grupos: los seguidores de Jesús, que son de origen judío, y aquellos que rechazan a Jesús, que podría ser incluso gente que vive la ley de Moisés, pero que no son caritativos, que San Lucas lo pone en el pasaje del buen samaritano, donde estaba un hombre herido y pasa un sacerdote y un escriba y no atienden al hombre herido porque ellos necesitan mantener la pureza cultural que les establece la ley de Moisés para seguir ejerciendo su oficio de sacerdote y de levita. Entonces ellos utilizan la religión como ellos la entienden como escudo para no ser caritativos. Entonces, cuando San Lucas presenta el pasaje del buen samaritano, es para atacar esta actitud de utilizar la religión para no ser caritativos. Entonces, aquí Mateo hace lo mismo, pero no lo hace mediante una parábola, sino mediante un relato de juicio final, donde el rey, que es el juez, se identifica con los más necesitados, con los más insignificantes a los ojos de la sociedad, y nos dice de antemano
que Él está presente en ellos. Y que por tanto, desde ahorita, desde ya, tenemos que vivir la caridad, porque la caridad muestra la autenticidad de la fe. Una fe sin caridad es pura pantomima, no salva a nadie. Así tenga uno doctorado, así sea uno un gran predicador, si no tienes caridad para con los necesitados, no te salvas, maestro. Ajá. Esa es la clave de la vida. Y eso es lo que quiere decir este discurso. Pues bien, de ahí vemos este llamado juicio con originalidad, ¿ya? Mateo es original al momento, la forma como plantea el juicio final, sí, porque va más allá de lo que encontramos en otros relatos de juicio final, va más allá. La identificación del rey con los más insignificantes, esa es la novedad propia de Mateo. Ajá. Y es algo que ni siquiera es necesario que Jesús lo diga. Tú fíjate cómo actúa Jesús con los pobres, con los enfermos, con los endemoniados. Ajá. Se compadece de todos, de todos. En el Evangelio de Lucas lo vemos en estas parábolas de misericordia, en la parábola del samaritano, donde el buen samaritano es Jesús, que se compadece de la humanidad y que viene y se da, se entrega, y una serie de verbos que hace por aquel hombre que estaba herido. Así actúa Jesús con nosotros. Entonces, Jesús está presente en el necesitado, pero también Él nos da ejemplo de cómo actuar ante un necesitado. Entonces ahí vemos la estructura del discurso de juicio final. Los primeros 3 versículos, de 31 a 33, presenta la situación inicial. Llega el Hijo del Hombre con ángeles, se sienta en su trono de gloria, pone a unos a la izquierda, otros a la derecha, y luego, versículo 34 en adelante, ya viene en una estructura de paralelismo antitético, es decir, la antítesis entre lo que pasa con unos y con otros. A unos les dice esto, le preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos? Responde, cuando hicieron con el más insignificante, conmigo lo hicieron. Y luego viene otro relato paralelo, o sea, casi idéntico en su estructura, pero con un fin antitético. Estos se me van al castigo eterno porque tuve estas situaciones y no me asistieron. Preguntan ellos, ¿y cuando te vimos? Responde él, al más insignificante, lo que hicieron o dejaron de hacer al más insignificante, así lo hicieron conmigo. Por eso es un paralelismo antitético. Estos paralelismos antitéticos son unas estrategias extraordinarias para que una enseñanza oral se quede grabada en la memoria de las personas, incluso sin necesidad de un escrito. Y es que la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir en tiempos de Mateo. Entonces, Mateo pone en labios de Jesús una enseñanza en forma de paralelismo sobre el destino último de los hombres en base a la caridad, y por eso utiliza el paralelismo como una estrategia eficaz de fácil memorización para que la gente sepa de antemano de qué va entonces este juicio final. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda antes de continuar con lo que sigue? ¿Está todo claro o todo confuso? No sé, díganlo ustedes antes de pasar a otras reflexiones. Muy bien, entonces pasamos aquí. Tenemos que, aquí sobró unas, tenemos entonces el punto. ¿Cuál es el desenlace con enseñanza teológica? Versículo 46. Versículo 46 que dice,
e irán estos a un castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo y vida. Y Mateo lo elabora todo este pasaje para que tú decidas qué es lo que tú quieres, castigo o vida. Así entendemos entonces cómo este relato de juicio final es una estrategia de disuasión para quien está haciendo el mal. Y es una estrategia de persuasión para quien ya está haciendo el bien, pero quizá ni siquiera sabe por qué hace el bien. Ahora Jesús te da la razón, el motivo, que es discernir la presencia del Rey en los más insignificantes. Entonces, este motivo va a regir el nuevo significado que Mateo le da a una tradición de juicio final que existe incluso fuera de Israel. En Irán, en Egipto, me parece que en Egipto también hay un juicio final, y en Grecia, como se ve en el libro de la República de Platón. Y finalmente, la reflexión apocalíptica, teológico-apocalíptica del discurso. El discurso del juicio final claramente tiene una connotación apocalíptica de revelación del plan de Dios, que es que a través del juicio va a asociar a su vida eterna a aquellos que supieron discernir la presencia del Rey en los más insignificantes y por tanto son aquellos que viven el reino a plenitud. Y por otro lado, el hecho de que esto conlleva una exhortación. Esta reflexión teológica nos dice que hay un imperativo en buscar discernir dónde está la presencia de Cristo en el mundo de hoy, en el mundo que vive cada quien a lo largo de la historia. Y la respuesta está clara, está en los labios del Rey. Lo que hicieron a los más insignificantes, conmigo lo hicieron. Entonces, ahí hay una revelación también, algo apocalíptico. Cristo se revela presente bajo el velo de necesitado. Si nosotros vemos a una persona necesitada y la evitamos sistemáticamente, no nos permitimos descubrir la presencia de Cristo en él o ella. Ahora, tampoco se trata de que nosotros resolvamos la vida de la persona. Sí podemos ser un factor de cambio, de esperanza para esa persona, para que esa persona se recupere y por sí misma siga adelante. ¿Qué pasa en cambio cuando yo le quiero solucionar la vida a la persona? La hago dependiente de mí. Y entonces podré sacarla de una situación de necesidad, pero la hago entrar en otra necesidad, como si yo fuera necesario en su vida. Y entonces, al crear dependencia, no le estamos ayudando, le estamos atando a nosotros. Y eso, como dicen comúnmente la gente, eso no se vale. Eso no es cristiano. Ayudar a alguien para hacerlo depender de ti no es cristiano. Y lo mismo vale a personas, instituciones y gobiernos. Cuando un gobierno quiere hacerte que comas de su mano para que ese gobierno se presente como un gobierno mesiánico que todo lo soluciona, está creando codependientes. Está creando una atadura en la gente. En lugar de impulsar a que la gente se desarrolle según los talentos y carismas que Dios dio a cada uno, los reduce a meros clientes. Eso puede suceder en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Si llega a suceder en México es seguramente efecto de la globalización. No es cierto. Pero bueno, esto siempre ha existido. Lo hizo Roma, lo hizo el gobierno, el imperio carolingio y todo eso. Muchos gobiernos en la historia de la humanidad, muchos reinos
actuaron de ese modo. ¿Y qué fue lo que suscitaron? Hartazgo. Con el tiempo la gente se hartó de estar dependiendo de un sistema, porque todos anhelamos la libertad, todos anhelamos nuestra libre determinación de hacer las cosas lo mejor posible, pero desde nuestra identidad. Bien dice aquí Félix Molina, es mejor enseñar a pescar que darle el pescado cada que tenga hambre, efectivamente. Bien, y ya para terminar, orientaciones pastorales para el presente. No solamente tenemos esta orientación de lo que acabo de decir, sino que, por ejemplo, en la animación bíblica de la pastoral tenemos un gran camino, una gran oportunidad de hacer presente la caridad. Porque aquí la caridad es, como dice Filiberto, ¿verdad? Es como dice él, la caridad se va a expresar aquí en enseñar a pescar. Enseñar a pescar es enseñar a que la gente sepa discernir la voluntad de Dios en su apostolado, alimentado desde la Sagrada Escritura. Sabremos discernir la presencia de Cristo en el necesitado en la medida en que nos embebamos de la Biblia, que nos dejemos encontrar por Jesucristo vivo en la Biblia. Entonces, este relato de juicio final nos sirve mucho a nosotros para orientar nuestra actividad dentro de la iglesia y darnos cuenta que la vida no se trata de simplemente tomar cursos, sino de que en cada curso encontramos como esa gasolina, digamos, para seguir adelante. En cada curso nosotros encontramos o nos educamos para ser mejores servidores de Dios. No se trata de acumular títulos, no se trata de colgar cuadritos ahí con todos los reconocimientos que tenemos. De eso no va a servir de nada si no ejercemos la caridad, si no ejercemos nuestra vida como un servicio. Y sobre todo a aquel o aquellos a quienes más se les dificulta salir adelante, o sea, los pobres, los necesitados, la gente que se siente, digamos, limitada por los desafíos, porque no tienen los recursos necesarios para enfrentar ciertos desafíos. Ahí es donde entramos nosotros, para dar consejo, acompañamiento, esperanza, para estar atentos a las necesidades de otros, ver en qué les podemos orientar para que ellos se valgan por sí mismos, para no crear codependencia de ellos hacia nosotros, sino para que ellos reconquisten su libertad interior y puedan servir a Dios y a los demás lo mejor posible desde sus talentos y carismas, y que al mismo tiempo estén siempre velando y orando, no solo para no caer en tentación, sino para servir mejor a Dios con un corazón libre de ataduras, libre de ciertas tentaciones, ¿verdad? Porque tentaciones siempre va a haber, pero el tipo de tentaciones cambia según vamos creciendo, según vamos madurando. Pero vamos adquiriendo sabiduría, incluso hasta en la forma como vencemos una tentación, ahí adquirimos sabiduría. Muy bien, y con esto terminamos en cuanto a la exposición. Entonces ya tienen, fíjense, ya tienen ustedes estos elementos, porque ahora pues viene una tarea. Viene una evidencia de aprendizaje donde ustedes van a participar de un foro, ¿verdad? Ahí ustedes expresan qué es lo que más les llamó la atención de estos temas que hemos visto hoy y cómo, sobre todo a mí me interesaría saber cómo les ayuda en su vida, en su apostolado, para que veamos que precisamente el texto tiene efecto, o los textos tienen efecto, ¿verdad? No solamente es comprender mejor las sociedades cristianas en su carácter apocalíptico,
sino en cómo a nosotros esta dimensión apocalíptica nos orienta para trabajar asiduamente por el reino de Dios. Impulsados por el texto del discurso escatológico en Marcos o aquí en Mateo, el discurso del juicio final. ¿A qué me impulsa el Evangelio? ¿Verdad? ¿Hacia dónde me conduce esta palabra?